gracias por este tiempo, por lo que hemos escuchado. Señor, vos hiciste toda la obra, Señor, todo. No hay nada en nosotros, no hay ningún mérito, Señor. Solamente es tu gracia que nos llega a nuestras vidas como perdón, salvación, vida eterna, restauración, sanidad, tantas cosas, Señor. Y todo por lo que vos viviste en esa cruz, por lo que escuchábamos, Señor, que compartía Mario. Señor, te damos gracias por eso. Y me lleva a pensar cuánto sacrificamos nosotros, Señor, para vos. Señor, te damos gracias y presentamos este tiempo, presentamos tu palabra, Señor, en lo que vamos a compartir. Y una vez más, Señor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Cuando comenzamos esta serie sobre la familia, hubo algo que nombró Pedro, que era el tema del plan familiar. Bueno, cuando llegamos a casa nos pusimos a charlar, ¿y qué es un plan familiar? ¿Y qué es un plan familiar? Y quedamos medio regulando con el tema del plan familiar. Y bueno, fue un tema que pudimos charlar, ir buscando, y cuando Pedro me pidió compartir, me quedó ese tema. Entonces busqué un poco más y Dios fue mostrando algunas cosas para poder compartir. Es muy común hablar de que nosotros tenemos planes personales, todos tenemos planes personales y decimos que nuestros hijos tengan sus propios planes, que ellos hagan sus vidas, pero cuando uno habla de un plan familiar hay algo que nos tiene que unir a todos. Y ahí me llevó un poco al hogar, a la casa, por eso me venía esta pregunta. Un plan tiene propósitos. O sea, yo puedo hacer un plan, no sé, un plan para adelgazar y bueno, voy a tener que prepararme, poner días, cosas que tengo que hacer, alimentos que voy a tener que dejar, alimentos, bueno, es un plan. Tengo un propósito, que es bajar de peso y un montón de cosas que tengo que hacer. Con un plan familiar, buscando, digo, ¿qué es lo importante? Y lo importante es que Jesucristo reine en mi hogar. Entonces ahí vuelvo a la pregunta, ¿cuánto de esto hay dentro de mi casa, de mi hogar? Y digo, hay varios puntos que tenemos que lograr para que Cristo reine en mi hogar. Uno es que en mi hogar todos deberíamos amar a Dios por sobre todas las cosas. Es un mandamiento, entonces es algo que tiene que estar en nosotros. En mi casa debe haber oración, debe haber presencia de Dios, debe haber alabanza. También debe haber palabra de Dios. Y es muy importante acá en este punto que la palabra de Dios la podamos compartir todos juntos. En algún momento en la semana tendríamos que juntarnos y compartirlo en familia. Leer toda la palabra juntos, aunque sea un texto, una parte, discutir sobre eso, pero juntos. Me pasaba que muchas veces nos encontrábamos que cada cual hacía su devocional y cada cual le hace sus cosas, pero hay algo que es superior cuando lo buscamos juntos. Y nos costó mucho como familia entenderlo. La semana pasada, anterior, me dijo Cari, es increíble que podamos prepararnos para dar una célula todas las semanas y respetar el horario y los días y no podamos preparar un tiempo para nuestra familia. Y fue un golpe duro porque es una realidad. Como es nuestra familia, entonces estamos más distendidos y si pasa, pasa. Justo uno lo llamó un compañerito y se fue a otra casa. Tiene que haber una disposición de parte de todos a compartir ese momento. Y va a ser distinto, seguramente va a ser distinto. Podamos leer todos los días, pero si lo hacemos en familia va a tener un efecto distinto. Otra cosa que debe haber en un plan familiar es que seamos conocidos por Dios. Esto de ser conocidos por Dios me quedó recontra grabado de una prédica de Pedro hace muchísimo,
no sé cuánto tiempo, pero él habló una vuelta de ser conocidos por Dios. Y es muy interesante esto porque nosotros le conocemos, pero Él nos conoce. Me viene siempre lo de Mateo 7 que habla de eso. En tu nombre hicimos un montón de cosas, pero sacan de acá que no los conozco. Ser conocidos por Él. Y otra cosa que deberíamos buscar en nuestra familia, que todos seamos salvos. Y acá voy a explicar un poquito, lo voy a nombrar nada más, pero en Hechos, ahí habla que, dice, cuando hay una historia de cuando Pablo está preso, y hay un temblor y se caen los grilletes y quedan todos sueltos, ahí el carcelero, cuando estaba todo medio oscuro y ve que estaban todas las puertas abiertas, él se asusta y se quiere quitar la vida. Pablo le dice, no lo hagas. Entonces ahí el carcelero recibe a Dios de parte de Pablo y hay una frase que le dice Pablo. Dice, cree, porque dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Bueno, esto hay veces es mal entendido. Muchas veces pasa que, como yo voy a la iglesia, yo creo que mis hijos van a ser salvos. Y la salvación, la decisión por Cristo es individual. Ahora, yo tengo que crear un ámbito dentro de mi casa y tengo que encender una luz tan fuerte para que ellos puedan ser iluminados. Si yo no prendo esa luz, difícilmente ellos entiendan a tinieblas o a una penumbra las cosas que son de Dios. Esa historia de Hechos 16:31 es un texto muy conocido y la gente lo toma como una promesa y lo declara. Pero es algo que fue de esa época. Pablo lo dice porque era una época donde el patriarcal tomaba las decisiones de la casa y eso no es aplicable hoy. Hoy nuestros hijos pueden perderse, pueden no tomar la decisión. Incluso hay hijos que deciden no seguir a Cristo después de haber venido a la iglesia. Voy a leer un ejemplo. Es difícil conseguir ejemplos buenos de familias completas en la Biblia, pero vamos a leer 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 2. Vamos a tomar un ejemplo ahí de un sacerdote. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12 al 17. Tiene un título, Los hijos impíos de Elí. Elí era un sacerdote. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no respetaban al Señor. Era costumbre de los sacerdotes que cuando alguien ofrecía un sacrificio, mientras se cocía la carne, el criado del sacerdote, con un garfio de 3 ganchos, sacaba del caldero, de la olla o del pote una porción para el sacerdote. De esta manera hacían a todos los que venían a Silo. Pero aún antes de quemar la grasa, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asarla al sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Sí, le respondía, quemen primero la grasa y después toma tanto como quieras. Él replicaba, no, has de dar ahora, de otra manera lo tomaré por la fuerza. Este pecado de aquellos jóvenes era muy grave ante el Señor, porque los hombres menospreciaban traer ofrendas al Señor. Pasemos al 2:22-25. Ahí nomás cerquita. Dice, allí Elí era un anciano, oyó lo que hacían sus hijos de todo Israel
y que dormían con las mujeres que velaban a la entrada de la tienda de reunión. Y les dijo, ¿por qué cometéis cosa semejante? Oigo de todo el pueblo vuestro mal proceder. No, hijos míos, no es bueno lo que oigo que hacéis pecar al pueblo del Señor. Si el hombre peca contra el hombre, los jueces lo juzgarán, pero el que peca contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no escucharon la voz de su padre, y el Señor dispuso quitarles la vida. 2:27 al 36. Para ese tiempo, un varón de Dios visitó a Elí y le dijo, así dice el Señor, no me manifesté claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en casa de Faraón, y lo elegí de entre todas las tribus de Israel para que fuese mi sacerdote y ofreciera sobre mi altar, quemara incienso y llevara el efod ante mí, y di a esa casa de su padre todas las ofrendas de los israelitas. ¿Por qué habéis hollado los sacrificios y presentes que yo ordené y de lo honrado de tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo? Por eso el Señor, Dios de Israel, dice, yo había prometido que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, pero ahora el Señor dice, nunca haga yo tal cosa, porque yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán despreciados. Vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de tu casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Y verás tu casa humillada, mientras que Dios colmará de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar quedará para consumir tus ojos e hinchar tu ánimo de dolor. Y todos los nacidos de tu casa morirán a la edad viril. Y te servirá de señal lo que te sucederá a tus hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. La historia sigue y los dos hijos de Elí mueren en una batalla. Lo que más me sorprende de esto, hay varias cosas para sacar como enseñanza. Una es un padre que exhorta a sus hijos, les dice, esto está mal, no me gusta que lo hagan, lo escucha del pueblo, pero queda ahí. No avanza más que eso, más que decirles, esto está mal. Hay otra cosa, que al seguir esto, Dios tiene que cambiar hasta sus planes. Dice, yo había prometido que tu casa iba a seguir siendo tu linaje, los que iban a ser sacerdotes. En ese momento cambia Dios de parecer. Y ahí es levantado Samuel como profeta. Sus hijos ya no fueron profetas, fueron muertos. Elí muere el mismo día que mueren sus hijos. Y lo sorprendente es que cuando Elí muere, si quieren leer toda la historia, cuando Elí muere, recibe dos noticias. Una es que sus hijos habían muerto. La otra es que el arca había sido robada. Elí se muere porque el arca había sido robada, no porque sus hijos habían muerto. Cuando no hay un plan familiar, no hay algo que Dios nos una y nos lleve juntos a algo, pueden pasar estas cosas. Ahí tenemos una responsabilidad como padres. Dice que, Salmo 127 dice que los hijos son una bendición. Y no tenemos hijos porque sí, tenemos hijos con un propósito. Y hay un plan familiar. Ahora hay que buscarlo en el Señor. Para eso el Señor tiene que reinar en nuestra casa, tiene que estar presente en nuestro hogar. El plan familiar incluye a todos. No puede haber alguien que esté fuera del plan familiar. No va a haber un hijo que esté fuera. O no porque esté haciendo lo malo, lo dejo, que siga haciendo lo malo. No, eso va a afectar mi vida también. Y para eso debemos buscar la presencia de Dios
en nuestro hogar, en nuestra casa, y empezar a brillar y mantener la luz encendida, mantener la llama encendida, para poder iluminar a los que no están tan encendidos. Y así poder brillar todos juntos. Y cuando brillemos todos juntos, obviamente nuestra casa va a ser una luz para el resto del barrio, va a ser luz para el resto. A veces nos conformamos con nosotros mismos de estar salvos. No, la luz tiene que brillar. Tiene que salir de nuestra casa. Primero tiene que iluminar a todos los que están en la casa. Y tal vez sea un proceso que nos lleve toda la vida o mucho tiempo. Muchos podrán decir, no, mis hijos ya se fueron de mi casa, ya son grandes. Esto es para todos. No importa si mi hijo es chiquito, si es grande, si no tengo hijos. La luz de Cristo tiene que brillar en mi hogar. Si Cristo reina en mi hogar, va a haber luz. Yo voy a tener mi lámpara encendida y cuando venga Cristo, mi lámpara va a estar encendida. No voy a tener que salir corriendo como las vírgenes a buscar aceite y llamar al que todavía no está prendido o encendido en mi casa. No sé cuánto tiempo puede llevar, pero sé que Dios está interesado en cada uno de nosotros. Está interesado en todos los que viven en mi casa. Está interesado en los que me rodean en mi casa. Está interesado en mi familia, en mis amigos, en todos está interesado. Entonces mi luz tiene que alcanzar a todos. Tiene que haber, dice que Dios le dijo a Elí, porque no los interrumpiste, ellos van a morir. Porque no los interrumpiste en lo que estaban haciendo. Entonces eso me llevó a pensar que nosotros tenemos que ser intencionales en todo el tiempo, evaluando la vida de mis hijos, y lo que están haciendo mal, lo tengo que decir. Los tengo que volver a corregir, los tengo que volver a guiar. ¿Con amor? Sí, con amor. Jesús no tenía problema en hablarle a las personas y decirle, vos sos un hipócrita. No tenía problemas, él se lo decía en la cara. Asimismo, nosotros lo que vemos que está mal lo debemos decir. No solo a nuestros hijos, sino a todas las personas que nos rodean. Venimos trabajando con los hombres a Ezequiel 3 y dice que Dios demandará la sangre de nuestras manos si no amonestamos a las personas. Se lo dice como una orden a Ezequiel, pero es trasladable a nosotros. Si nosotros no le hablamos de Cristo a las personas, si no le hablamos de Cristo a nuestros hijos, ¿cómo van a conocer? ¿Cómo van a conocer la verdad? Y hay veces, no, pero no puedo ser tan duro, no puedo decir esto, tengo que buscar la forma, tengo que ser más blando. No, Jesús nos da muchas vueltas, porque no hay tiempo a veces. No hay tiempo. Nosotros pensamos que tenemos tiempo de sobra y no hay tiempo de sobra. Porque no sabemos lo que pasa mañana, no sabemos lo que puede suceder. Debemos hablar de Cristo. Y tenemos que seguir buscando encender esa lámpara en nuestra casa, todos los días. Donde hay un plan familiar, hay un orden. Y ese orden lo tomo desde el lado de quien está más cerca de Dios o quien habla de parte de Dios tiene la autoridad. Hay veces que, supongamos que mi nene de 5 años viene y me dice, papá, mamá, vamos a orar porque tal compañerito se lastimó en el jardín. Bueno, ese nene en ese momento viene a hablar de parte de Dios. No podríamos despreciarlo o menospreciarlo porque es chiquito, tendríamos que obedecerle. Él habla. Bueno, esos son momentos que pasan dentro de una familia y gloria a Dios por eso. Pero después hay una autoridad. Y acá voy a hablar un poquito de los hombres. Los hombres tenemos una responsabilidad, porque Dios lo ha dejado así escrito, de ser los sacerdotes del hogar o las cabezas de hogar. Entonces, si vos sos joven y no tenés una familia, interiorizate y estudiá esto. ¿Qué responsabilidad tiene el ser cabeza de hogar? Ahora, puede pasar que en un hogar no haya un esposo o no haya un varón convertido. Bueno, la mujer, en ese caso, tiene que tomar las riendas de cabeza de hogar. Y cuando el hombre se niega, aunque conozca de Dios, ahí hay un problema.
hay un desorden. Pero cuando el hombre se pone en el lugar que se tiene que poner, como cabeza de hogar, se alinean todas las cosas y todo funciona a punto. Como un motor, no sé si se acuerdan los mecánicos de antes, pero antes los motores había que ponerlos a punto para que la chispa caiga en el momento justo. Ni antes ni después. Así funciona una casa donde un padre se pone en el lugar que se tiene que poner, como sacerdote espiritual. Y ser cabeza de hogar no quiere decir que somos los reyes de la casa, no. El ser cabeza de hogar significa que vamos a ser los últimos, los siervos, los que vamos a sacrificarnos, los que salvamos. Somos los que recibimos palabra de Dios y tenemos la responsabilidad de pasarla. Somos los que tenemos la responsabilidad de toda nuestra casa. Somos los últimos. Somos los que, si venimos de un día duro de trabajo y en nuestra casa es un lío, nos tenemos que poner a limpiar. No somos los que damos órdenes. Las órdenes las da Jesús. Nosotros servimos. Somos los últimos como cabeza de hogar. Los responsables, los últimos, los que se llevan los castigos, los que salvamos. Si no entendemos esto, es difícil que un hogar funcione correctamente. Buscando unos ejemplos buenos, me compartía mi hija el tema de Isaías. Isaías fue un profeta, uno de los grandes, el gran profeta de Dios. Él servía con sus hijos ahí en Isaías 8, 17, 18, él dice que servía junto a sus hijos, pero antes, en el capítulo 7, en el capítulo 8, él habla de sus hijos y los nombres de los hijos de Isaías eran profecías. Los dos hijos, el mayor y el menor. Los nombres de ellos eran profecías. Y no hay nada sobre los hijos. Se ve que los hijos servían con su padre y había un plan familiar que funcionaba. Su esposa dice que era profetisa y ahí nace. Así que había un plan de familiar sirviendo a Dios. Hay un plan para cada uno de nosotros, pero hay un plan familiar. No somos una familia por casualidad. Y ser una familia no es algo lindo que podamos mostrar en una foto. Ser una familia tiene un propósito que cuando lo conocemos de Cristo es mostrar a Cristo en familia. Él es la fuente de luz que se va a reflejar en nosotros. Si nosotros lo invitamos y lo hacemos vivir en nuestra casa todos los días, vamos a poder brillar y vamos a poder llevar esa luz a los que nos rodean. Esto es lo que es un desafío muy grande que lo estamos tomando y cada vez que buscamos más cosas aparecen. Es algo que no se termina, no es algo que nosotros podemos decir, funcionamos así y ya funciona. No, es algo que hay una búsqueda constante. Y una cosa que me sorprende es que cuando nosotros buscamos de Dios de esta forma y hacemos brillar su luz, se abren puertas que nosotros ni siquiera teníamos imaginado que se iban a abrir. Pasan cosas que nosotros ni siquiera imaginamos iban a pasar. Porque las respuestas de Dios no son lo que nosotros esperamos. Porque muchas veces hacemos esto porque esperamos algo. Quiero que me salga el trabajo que quiero cambiar el auto, quiero que me mejoren el sueldo, quiero ser sanado, quiero ser restaurado, quiero que mi hijo cambie. Hay cosas que nosotros queremos, pero Dios responde con otras cosas. ¿Está el interés de Dios en mis hijos y en mi familia? Sí, si no, no hubieran nacido, no hubiera un propósito de Dios en ellos. No estarían acá, no estarían junto a nosotros. Hay un propósito. Los que tengan hijos, piénsenlo. Los que viven solos, igual, hagan brillar su luz. ¿Algún día tendrán familia o no? Dios sabrá. Pablo renunció a esto, a tener una familia, por servir a Cristo. Y no por eso
era peor. Dios nos ama a todos y anhela que esto que pudimos disfrutar hoy acá, su palabra, de adorarlo, de bendecirlo, como dije en la primera pregunta, es algo que Él quiere que esté en nuestros hogares. ¿Es fácil? No, no creo que no es fácil. No es fácil, pero no es imposible tampoco. Y tal vez tengamos que revisar bien nuestras metas y nuestras situaciones diarias para poder llegar a esto. Y ya como dije, me ha pasado que las respuestas del Señor me han sorprendido porque han salido para otro lado de lo que yo esperaba. Como a Pablo, cuando le dijo, sáname, y le dijo, bástate mi gracia. Bueno, las respuestas del Señor son así. No son a veces lo que nosotros esperamos que pase. Pero si hay un corazón rendido, un corazón entregado a Dios, va a haber palabra de Dios. Y dice que los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu. Somos guiados por Dios. Y ahí sabremos qué es lo que Dios quiere para nosotros. Así que vamos a orar. Mientras escuchamos alguna melodía, sería bueno que pudiéramos orar en familia. El que no tiene familia, que se junte con una familia, que sea adoptado o no. Pero estaría bueno que pudiéramos juntarnos con nuestros hijos y orar, pidiendo que la luz de Cristo reine en nuestros hogares y brille. Y Él reine, no nosotros. Así que tiene libertad de moverse y de juntarse. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por poder tener la libertad, Señor, de estar en un lugar de adorarte, de exaltarte, de cantar, Señor, con todos nuestros pulmones, de alabarte, de bendecirte, de tener una Biblia en las manos, de poder leer tu palabra. Gracias, Señor, por esa libertad que nos das, Señor. Pero ayúdanos a llevar esto también a nuestros hogares, Señor. Que no sea para este tiempo solamente, para esta hora, Señor, y que esperemos toda la semana para llegar al domingo y poder adorarte y servirte y cantarte con alegría y con gozo. Señor, que tu luz brille en nuestros hogares. Señor, que tu presencia llene nuestras vidas todos los días, Señor. Que tu palabra, Señor, sea oída en nuestros hogares, Señor, sea escudriñada, que sea buscada, sea anhelada, sea obedecida, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu infinito amor. Y a veces tu silencio o que todo pareciera que funcione bien no signifique de que estemos haciendo las cosas bien, Señor. O que porque te servimos muchas veces y hacemos un montón de cosas para vos, vos nos conozcas, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener un encuentro contigo, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ryan Litzel.